¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos conocemos el viejo adagio que dice: la música amansa las fieras. Por extensión, podríamos decir también que el humor amansa las fieras. Pero, desgraciadamente, en estos últimos años, y sobre todo desde el atentado de la revista Charlie Hebdo aquí en París, en el que murieron 5 caricaturistas franceses, prueba todo lo contrario. Riesgo que asume sin duda nuestro invitado de hoy, el caricaturista cubano Ángel Boligán, quien participa este miércoles aquí en París en un acto organizado por la asociación Cartooning for Peace, de la que es miembro. Ángel Boligán nació en San Antonio de los Baños, La Habana, Cuba, su isla entrañable e inspiradora, donde se conecta con sus raíces. Desde muy joven entendió que había nacido para dibujar, a pesar de sus coqueteos con la música, a la cual abandonó por simple congruencia. Su gusto por el dibujo se materializó en el año de 1980, al participar en una exposición colectiva en el Museo del Humor de su pueblo. Posteriormente se graduó como profesor de artes plásticas en La Habana en el año de 1987. Para el año de 1992 llega a nuestro país, donde labora como caricaturista editorial en el diario El Universal, las revistas El Chamuco, Foreign Affairs Latinoamérica y diversos medios internacionales. Y para hablarnos de su presentación aquí en París y de su intensa trayectoria como dibujante y caricaturista, Ángel Boligán ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes, Jordi. Al contrario, una felicidad estar aquí contigo en tu programa tan entrañable, ¿eh? El placer es mutuo. Imagino, Ángel, que hace 8 años se te heló la sangre cuando recibes la noticia de la muerte de 5 caricaturistas en una redacción aquí en París. Sí, fue un parteaguas para nosotros. Fue una fecha que yo creo que hay un antes y un después de ese momento. Nosotros hacemos humor noble, es decir, el humor puede ser duro, puede ser, alguien lo puede encontrar agresivo cuando hacemos la crítica, obviamente, pero no mata a nadie, no le quita la vida a ninguna persona. Y en ese momento, pues sí, yo de hecho estaba en Cuba, viajaba ese día a México y me enteré en el aeropuerto de lo que sucedió. Todo el viaje estuve maquinando y no caí en sí de cómo podía ser posible que personas le quitaran la vida a otras por hacer humor, por hacer una crítica, observación, que es lo que hacemos toda la vida. Y murieron personas entrañables, personas muy cercanas, como Wolinski, un amigo que conocía desde joven. Y bueno, a partir de eso nos dimos cuenta que estábamos viviendo en un mundo intolerante y violento, donde no había límite. Y por supuesto, estamos atentos de que de ese momento en adelante, pues la intolerancia y los extremismos siguen merodeando nuestra carrera, ¿no? Nuestro oficio. Terrible. ¿Has recibido tú mismo amenazas quizás por alguno de tus dibujos? Mira, la verdad no he recibido amenazas. Sin embargo, colegas del mundo, sí ha sido periodistas en general. Nosotros tenemos esa fusión, somos caricaturistas, artistas gráficos, pero a la vez también periodistas cuando trabajamos en la prensa. Por supuesto. Y estamos teniendo, pues, baja, digámoslo así, y amenazas a periodistas, caricaturistas. No ha sucedido de esa magnitud, pero sí han sido censurados, han sido encarcelados colegas, ¿no? Entonces es un momento muy raro, muy complicado para la profesión. Permíteme, Ángel, que explique antes que nada que has nacido en la localidad cubana de San Antonio de los Baños en 1965, a unos 35 kilómetros de La Habana. Eh, la naturaleza, me contabas que de niño fue protagonista de tu infancia, ¿no? Así es, Jordi. Mira, nací en ese pueblo agreste cultural a unos 35 kilómetros de La Habana, el pueblo de grandes artistas. Ahí, bueno, es conocido como la Villa del Humor, porque grandes caricaturistas de la historia de la caricatura cubana son originarios de allí. De hecho, en 1979 se inauguró el primer museo del humor, en aquel momento de América Latina. Y desde entonces se celebran unas bienales internacionales, unos concursos internacionales de caricatura. Cuando aquello tenía yo 14 años y conocí directamente a los colegas, a los caricaturistas, al mundo del humor gráfico.
Eh, Pero sobre todo San Antonio de los Baños es conocida por su gran escuela de cine, de ¿no? cines, ¿No te exactamente. interesó de algún modo entrar en el séptimo arte? Fíjate, cuando comienza la escuela, yo me vinculé de inmediato. De hecho, participé en la construcción, ayudé en la construcción de la escuela y me involucré con la primera generación de estudiantes. Y pasé en algunos cursos de guión que me sirvieron para siempre, yo siento. Ese ángulo cinematográfico que muchas veces pueden tener mis dibujos, donde yo digo que soy una especie de director de fotografía, donde pongo la cámara en un ángulo para lograr perspectiva o la composición de la imagen, viene de haber participado en esa escuela, haciendo los storyboards, muchas veces tipografía, crédito de los primeros documentales. Y sí me marcó. Yo siento que el cine me marcó. Dejas el séptimo arte por el primero, que es la pintura, el dibujo. Sí. Pero es cierto que la música también te interesaba cuando eras joven. Mira, es una frustración. Yo siempre he admirado a las personas que son capaces de componer no solo melodías, sino letras maravillosas, hacer poesía musical. Y tengo la suerte, el privilegio, yo creo también, de que en ese pueblo nació para mí un gran artista que me ha acompañado, ha sido el- 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 el tema musical de mi vida, que es la música de Silvio Rodríguez, que es oriundo también de San Antonio de los Baños. Y tengo la suerte pues, de conocernos, de ser amigos y tener fines en común, que es la ecología. Sus letras me han acompañado. Yo quiero dibujar como canta o como compone Silvio, y de alguna manera siento que lo hago con mi imagen. Es cierto que Silvio Rodríguez quería ser dibujante. Bueno, eso me lo ha confesado él mismo, y hay experiencias, hay imágenes que me ha enviado en su juventud, a los 14, 15 años, quería ser caricaturista. ¿Era Y bueno realmente o no? Finalmente es mejor mira, cantante. eh, mira, la verdad, en sus momentos, esos 14, 15 años, era mucho mejor que yo dibujando que a esa misma edad. Pero encontró una guitarra un día, empezó a sacar unas melodías, empezó a ponerle letra y llegó a donde me ha llegado. Yo digo que Silvio es una de las grandes influencias. Siempre me pregunta, ¿cuáles son tus influencias? Y sí, menciono algunos artistas gráficos, pero menciono a Silvio, porque me inspira mucho su letra y yo trato de hacer una especie de poesía gráfica. En toda pasión hay que ponerle corazón. Esa es la razón por la que dibujas a menudo corazones sangrantes a veces en tus dibujos. Sí, yo digo que cuando hago un dibujo, eh, pues sí conectamos el cerebro con la mano, la mano ejecuta lo que estamos pensando, pero si no le pones corazón, si no le pones alma, queda un poco insípido. Yo creo que hay que poner los tres elementos para que conecte además. Tienes que sentir lo que estás dibujando. Y es una manera de conectar directamente con la situación que está viviendo el espectador. No siempre dibujamos sobre las noticias que nos brindan los medios. A veces las noticias lo buscamos en nosotros mismos, en la calle, en nuestra familia, y reflejarlo, saber reflejarlo, es más auténtico, es más eh, directo y más conecta, como te digo. Imagino que la música también te ha ayudado a ponerle corazón. No solo Silvio Rodríguez, has conocido a Juan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Pablo Milanés también cubano, Sí, por supuesto. Sabina. Sabina, todos ellos, hasta Fito Páez, hay una cantidad, Jorge Drexler, hay una cantidad de trovadores que dicen poesía con musical maravilloso que han hecho, me han complementado. A veces cuando la musa no quiere, se pone ferruca y no quiere bajar. En la noche la música de ellos me inspira muchísimo. La letra, principalmente, cuando buscan temas tan íntimos, temas tan poco comunes, que a veces lo que nos parece poco común en lo íntimo es tan universal como cualquier otra cosa. Y eso me inspira mucho a escucharlo, y las melodías además. Entre los innumerables premios que has recibido, acabas de obtener un prestigioso premio, el World Press Humor Award en Italia, que acabas de recoger hace apenas unos días. Los premios para un caricaturista son algo más, ¿no?, que el reconocimiento de un trabajo. Es una especie de estímulo para continuar. Mira, sí, toda la vida me ha gustado participar en concursos, ha sido una motivación inclusive para poder, cuando no había el internet y todo, pues recibíamos el catálogo, estábamos informados de lo que hacían los demás colegas, eh, y no, eso no significa, los premios no significa que un dibujante sea mejor que otro. No es como en el deporte, que alguien salta 1 metro y el otro 1,20, pues el otro gana. Aquí es un problema de criterio del jurado. Puede cambiar el jurado y cambian los premios igual. Pero sí es estimulante recibir y estar con los colegas,
En esta ocasión pues se reunieron alrededor de 15 caricaturistas que solamente nos conocíamos por la gráfica, pero convivir es otra historia, convivir es otra cosa. Llegas a conocer más allá el que está detrás de ese trazo que te acompañó durante mucho tiempo. Por supuesto que sí. Publicas en el periódico mexicano El Universal y cada domingo en el diario argentino La Nación. Son culturas periodísticas muy diferentes, la mexicana y la argentina, pero el humor es universal, ¿no? Sí, mira, mucho tiempo yo hice el dibujo de opinión, sigo haciéndolo en el Universal, y estaba atento a la noticia del día, qué dijo el presidente, qué dijo el diputado, y a los pocos años, es decir, ya llevo más de 40 años siendo dibujando, se repite, cada año sucede, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo fraude, entonces es recurrente y no trasciende la caricatura. De pronto nos damos cuenta que el mundo globalizado, hay una serie de problemas que los tenemos a nuestro alrededor, el consumismo, el abuso de las nuevas tecnologías, eh, problemas de censura, problemas del amor, que el amor, aunque parezca un tema ñoño, como decimos en México, el comportamiento de la relación entre parejas tiene que ver hasta con la política. De alguna manera todo es consecuencia de la política. Entonces me estoy dedicando a hacer una crónica gráfica de la era que nos ha tocado vivir y eso funciona lo mismo en Argentina, que en México, que en Turquía, que en China. Es entendible, además no pongo texto a mis dibujos. Es una manera de borrar fronteras, ¿no? Tus temas favoritos son también la ecología, sobre todo el planeta que nos lo estamos cargando, el machismo. Tienes materia prima suficiente tanto en México como en Argentina, ¿no? Para Sí. eso. Yo diría que hasta lamentablemente, ojalá no tuviésemos que dibujar sobre esos temas, pero como bien se llama una exposición que vamos a inaugurar próximamente aquí en París, son síntomas recurrentes que lo estamos dibujando desde que yo era... Mis primeros dibujos son temas ecológicos, temas que yo sentía alrededor de mi finca, de mi rancho, de mi familia, donde yo pues crecí hasta los 12 años, viví hasta los 12 años, donde había una deforestación, aparentemente bueno para sembrar planes de cultivo monótono, digo monótono porque a mí me gusta la naturaleza, donde nacen silvestres los árboles, se entrelazan las frutas y a la vez que pasan y cortan, talan todos esos árboles para sembrar una hilerita de ciertos frutos y otra, se pierde la gracia de la naturaleza. Y desde aquel entonces es un tema que no he dejado ni un momento de tratar y lamentablemente te digo porque cada vez es peor. La situación no mejora. No mejora, no mejora. De hecho, ahora que decía, hablábamos de Silvio en San Antonio de los Baños, hay un río muy nuestro que tiene alrededor de 16 kilómetros, que tiene más de 1 millón de años, según los historiadores, y su bosque y las manantiales que brotan y mantienen el río ya se han ido contaminando, se ha ido la deforestación llegando al borde. Y hemos creado una fundación, se llama Fundación Ariguanabo, que ese nombre, la denominación de los que nacimos en ese pueblo, porque el río se llama Ariguanabo, que significa en lengua indígena de la región. Ari viene de algo largo y estrecho rodeado de palmera o de guano, Ariguanabo. Y entonces hemos creado una fundación donde Silvio ha sido factor fundamental para rescatar y hacer conciencia al pueblo, pero una fundación creada con todas las de la ley para en pos de la naturaleza del río, pero además del bosque y el patrimonio cultural de nuestro pueblo, que es inmenso y se ha ido también deteriorando mucho. Espero que nos escuchen desde San Antonio de los Espero que sí. Baños. Volviendo al acto organizado por Cartooning for Peace aquí en París, ¿qué es exactamente Cartooning for Peace? Mira, es una agrupación que se creó 2005, me parece que fue 2006, 2005. Plantú, iniciativa de Plantú, gran Gran dibujante. caricaturista De Le Monde. francés de Le Monde. Él se inauguró en la ONU, se creó en la ONU cuando estaba Kofi Annan, y es una agrupación de caricaturistas internacionales en pos de esto, de la paz, donde en vez de estar tan separados como este evento que hablábamos de Italia, que fue solo un momento, Cartoon for Peace nos agrupa, hacemos proyectos en conjunto, exposiciones, libros, eventos. Hemos realizado eventos en México de caricatura latinoamericana, donde Cartoon for Peace se ha integrado y hemos convocado alrededor de 40, 50 dibujantes y convivir, debatir con público enfrente, con preguntas, hacer exposiciones. O sea, ha sido como un aglutinador de todo el reguero, digo yo, de caricaturistas que andábamos por el mundo. Cartoon for Peace nos une
por una buena causa que es la paz, la tolerancia. ¿Son bien comprendidos sus dibujos más allá del mundo latino, hispano? ¿O hay interpretaciones a veces diferentes que... En mi caso, en específico, que no pongo texto, que hay que pensar un poco más, que a veces yo mismo no doy una explicación. A veces me dicen, ¿qué quiere decir tu dibujo? Y digo, mira, si yo lo explico, le estoy cortando las alas de la imaginación al espectador. Puede haber guiños en cada imagen y puede ser interpretado. De hecho, he tratado yo de no dibujar personajes, caras de nadie, para no encasillar en una región el dibujo. A veces dibujo de un político corrupto, que yo pudiera poner muy fácil una cara de un mexicano, que hay muchos corruptos. No, Pero de esa manera aparece de cualquier país y lo asumen como, es nuestro político, es nuestro político, ¿no? Entonces yo creo que se entiende y lo asume cada espectador en su región porque no son temas ajenos. Los problemas del mundo ya son globales también. en el coloquio vais a hablar de arte y compromiso. Hablando de arte, inauguras, como nos decías, una exposición aquí en la Rue Blanche, aquí en París. ¿Qué significa para ti una exposición en una galería de arte? Mira, realmente estoy muy motivado porque siempre nos ven a los caricaturistas como que nuestro entorno natural es la prensa. Para publicar en espacios muchas veces solamente en el espacio editorial de opinión, y es cierto, nos agrada estar dando nuestra opinión diario, pero que estemos en una galería es como reconocer que no somos un arte menor, que somos artistas gráficos en función del periodismo muchas veces, la mayoría, pero también hacemos obras de arte que pueden estar expuestas en París, en una céntrica galería, a la venta inclusive. Hoy que se nos está cerrando cada vez más el círculo de los medios impresos, pues tener esta brecha de reconocimiento, pero además de poder sobrevivir en nuestra rama, es una maravilla. Estoy muy agradecido con todo el equipo que me ha invitado, ¿no? Que va a ser este próximo 14. Vamos a hacer la publicidad a las Naturalmente. 7 de la noche. Por Sí, supuesto habrá originales. No es importante ver el trazo original, la tinta. sí, yo soy de la vieja escuela. Yo estudié artes plásticas y pues me gradué haciendo originales. Trabajé todo el tiempo en formatos mayores, con acuarela y lápiz. Bueno, y por supuesto la tinta mojando en el tintero a la antigüita, pero para mí es los mejores instrumentos. Después llegan las nuevas tecnologías y hay que escanear el dibujo. Los escáneres suelen ser más pequeños. Entonces me acomodé a un formato más pequeño y estaba renuente, pero aprendí un poco el Photoshop y entonces sí hago el dibujo original, pero muchas veces uso capas, texturas digitales. En esta ocasión todo es original. O sea, regresé al retro, pero se está poniendo nuevamente de moda ver el trazo del artista, ver la acuarela, ver las manchas, a veces se queda algo de lápiz. Esa riqueza gráfica que a mí me encanta es lo que vienen con estos dibujos, ¿no? Dibujos Sobre todo es mucho más totales. humano Mucho más que humano, Photoshop. natural, exacto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles El 13. jueves. Jueves, perdón. El miércoles en la Maison de l'Amérique Exacto. Latina, donde tendrá lugar ese coloquio del dibujo de prensa en América Latina, el Arte y Compromiso se titula, Sí. con la participación de Ángel Boligan y el 14, la inauguración en la Rue Blanche de su exposición aquí en París. Muchísimas gracias, Ángel, por haber estado aquí Al con contrario, nosotros. gracias a ti. Ha Es sido un un placer. El placer ha sido nuestro. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y también a Jérémy Boucher, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que también en San Antonio de los Baños, Seguro. gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una cadena que se llama Red Tal, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.